Mi nombre es Teresita Yanis de Arias, he sido 2 veces diputada. Yo me casé con Ricardo Arias Calderón, que fue un dirigente de la democracia cristiana en Panamá, pero también a nivel continental. A partir de las elecciones que se celebran en 1984, las primeras que se pudieron celebrar desde 1968, empieza una actividad política muy intensa en los partidos políticos que reclaman un regreso a la democracia, una vuelta a los cuarteles de los militares y el poder vivir en un país libre, porque ya éramos soberanos después de la firma de los tratados. Nosotros utilizamos el sistema de la desobediencia civil y utilizamos el sistema de las marchas. Ricardo en ese periodo, antes también, pero a partir de ese periodo del año 1989, del mayo del 89 hasta el 20 de diciembre, fue detenido varias veces, sigue arrestado, puesto en prisión, golpeado. Incluso hubo un atentado el 10 de mayo del 89, donde él no perdió la vida porque tuvo personas que pudieron protegerlo en el momento en que una turba se le abalanzó, armados de varillas de acero, de armas de fuego. Fue herido allí, que después fue presidente en Ghana, fue también herido y murió el chofer del vicepresidente Guillermo Ford. Y vivimos en ese sobresalto. La vida mía, como la vida de muchos panameños y panameñas, era levantarnos todos los días para enfrentar la represión. Yo tuve frente a mi casa durante meses un carro con civiles armados que llevaban una cuenta de cuántas personas entraban y salían, de quienes entraban y salían, que podían irrumpir en mi casa cuando quisieran. A uno de mis hijos lo tuvieron detenido una vez por casi 24 horas, que era un adolescente, tenía 15 años o 16 años, y a Ricardo le hicieron ese atentado el 10 de mayo y otro saliendo de la sede del partido, donde los impactos de bala quedaron en los vidrios y en el automóvil en el que estaba. Pero que fue duro, sí, fue duro, fue durísimo, porque uno vive permanentemente con ese miedo, ¿no? ¿De qué va a pasar? De qué le puede pasar a mi pareja, qué le puede pasar a mis hijos, que en aquel entonces eran adolescentes, qué le puede pasar a mis amigos, a mis copartidarios, a la gente que está en esta lucha, porque uno también siente lo que le hacen a los compañeros de lucha como si se lo hicieran a uno. Y yo recuerdo esa época como una época muy oscura, ¿no? Y muy llena de sobresaltos y llena de temor, porque no es que la gente que se enfrenta a un dictador lo hace porque no tiene miedo, lo hace a pesar del miedo. Por eso las cosas que pasan en Venezuela me recuerdan tanto las que pasaron aquí, porque se intentaron toda clase de diálogos. Desde el año 89, una salida negociada del dictador, un retorno a la civilidad, una revisión de la Constitución que era simplemente de corte dictatorial y militarista. Y todos esos esfuerzos fallaron. Pretender tener un diálogo entre gobierno y oposición, donde un hombre tiene la fuerza de las armas, no solamente de las armas de la Guardia Nacional Bolivariana, del ejército venezolano, sino que también tiene los colectivos armados, como tuvimos aquí también, grupos de civiles armados paramilitares, cierra las puertas a ningún diálogo que sea creíble. Por eso yo he reclamado al gobierno de Varela, que ha sido sumamente tibio, por decirlo de una manera muy suave, con el gobierno de Maduro, no ahora, sino lleva 3 años en esta jugada de decir que los países soberanos pueden hacer sus elecciones, que no se puede intervenir. Sí se puede opinar, sí se puede intervenir y sí se puede presionar cuando lo que está en juego son los derechos humanos de 20 millones de venezolanos. Entonces, ese reclamo se lo he hecho personalmente al presidente, se lo he hecho a través de los medios, porque los panameños no somos ajenos a ese sufrimiento, porque lo vivimos en carne propia
y porque recibimos de Venezuela, ¿no?, una enorme solidaridad, un enorme apoyo, un cariño incondicional